Pese a que el gobierno dio por superada la polémica por los dichos del embajador Eduardo Contreras, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara citó al diplomático y al canciller Heraldo Muñoz para analizar esta controversia. En esta oportunidad se van a revisar los antecedentes del jefe de la legación en Uruguay para asegurar que la ultraderecha, dijo el embajador, y la derecha empresarial están detrás de los atentados del último tiempo. Esas fueron las aseveraciones del abogado Contreras. Vamos a conversar más sobre el tema en Mañana en Directo con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿cómo se entiende o cómo se explica más bien usted que hayan mantenido a Eduardo Contreras después del impasse, después de esas declaraciones y del problema político que generó? A ver, es difícil de explicar lo inexplicable, es difícil de poder explicar por qué un embajador que a título personal ataca en forma violenta a empresarios, a la democracia cristiana, a la derecha chilena, puede seguir como Pedro por su casa y seguir ocupando un cargo que es muy relevante para nosotros, que es el de embajador en Uruguay. Uno tiende a creer que el gobierno está absolutamente cooptado por el Partido Comunista y en general por la izquierda. Yo creo que esto, y lo decía Gutenberg Martínez, si esto lo hubiese dicho un embajador de la democracia cristiana, lo habrían sacado. ¿Sabe qué, diputado? Pero lo raro es que la izquierda, por ejemplo el PS, la propia Isabel Allende, presidenta de la Cámara Alta, fue súper crítica de los dichos de Contreras. O sea, pareciera que las críticas en general fueron bastante transversales, no solamente de la democracia cristiana. Absolutamente. Uno escuchaba Se lo pregunto porque usted dice que está cooptado por la izquierda, pero la izquierda también fue crítica, salvo el Partido Comunista, por supuesto. Lo que pasa es que uno escuchó a la presidenta del Senado, uno escuchó a la democracia cristiana, uno escuchaba también, uno conversaba este tema en el Parlamento y la sensación que había era que era inminente el cambio. Uno empezaba a pensar, bueno, ¿y quién va a ser que va a asumir? Y de repente la presidenta da esta señal que yo la considero del todo equívoca. Cuando uno da una señal de dejar a su cargo a un embajador que da declaraciones en on, porque no fue en off lo que pasó, a título absolutamente personal, donde unas declaraciones atacando y después, donde más encima el presidente del Partido Comunista dice le debe haber costado leer lo que dijo, porque no estaba convencido. Si esa es la verdad. Tenemos a un embajador del Partido Comunista que está dispuesto a decir ese tipo de brutalidades pues, en una entrevista y después decir que no está de acuerdo con lo que dijo. Yo siento que aquí a mí me hubiera gustado una señal más de Estado. En el pasado, y no solamente en el gobierno anterior, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, los anteriores, uno sabía que si un embajador daba declaraciones a título personal y además violentamente contra algún sector del país, ese embajador no duraba 2 horas. ¿Esto fue una señal de debilidad en su concepto de la presidenta? Esta fue una señal de izquierdización de este gobierno. Cuando nosotros hemos ido viendo la distinta tramitación de los proyectos de ley, uno se va dando cuenta la diferencia que hay entre la nueva mayoría y la concertación. La nueva mayoría es un conglomerado mucho más de izquierda, un conglomerado donde los 6 diputados del Partido Comunista de repente pesa como que fueran 30. A mí me impacta, uno ve cómo las políticas públicas se van diseñando para allá, como quizás son pocos diputados, quizás son pocos embajadores, pocos ministros, pero hacen valer su peso en oro. Y de verdad es que esto demuestra que se ha ido corriendo el cerco. Y a uno le gustaría más poder conversar, buscar acuerdos, ver diálogos, pero muchas veces uno ve esta izquierdización de la concertación cada vez más difícil y más radicalizada. Ahora, ¿no es razonable que la Cancillería haya comprendido las explicaciones que en privado quizá le puede haber dado el embajador Contreras, tal como lo dijo el gobierno precisamente en esta materia? A ver, primero cuesta entender que el embajador no haya dado un paso al costado solo. O sea, yo creo que cuando lo obligan a leer una declaración pública diciendo que todo lo que dijo que él sentía es mentira, primero duele. Y segundo, si es que hay una declaración tan de fondo para que lo diga en privado, que lo diga en público. No basta con leer forzado, porque además se notaba no cómodo pidiendo. A mí una frase que la encontré impactante cuando dijo: no estoy de acuerdo con lo que digo. Eso me recuerda a un futbolista nomás, que el único antecedente que teníamos. Hoy día el embajador Contreras no está de acuerdo. Entonces, si no está de acuerdo con lo que dijo, ¿por qué tengo que creer que esta vez sí es verdad lo que dice? Yo en lo personal no lo creo. Yo siento que esto además fue una teoría que en el momento que ocurrió este bombazo en la escuela militar se intentó levantar por algunos miembros del Partido Comunista. Entonces esto viene a ser más una reivindicación de un pensamiento que de una forma de poder retractarse de hechos que al menos yo no veo por dónde. Y la verdad es que nunca me imaginé que la presidenta lo iba a ratificar. O sea, uno escuchaba al presidente del Partido Comunista casi pidiendo que el sucesor fuera otro comunista,
La presidenta del Senado diciendo que esto era impresentable, la democracia cristiana. Nosotros parecíamos niños de pecho reclamando mientras lo hacía la democracia cristiana. Y así todo lo dejaron. Fíjese, diputado, que hablamos la mañana con el diputado Walker de la democracia cristiana y él decía que para ellos no está cerrado el tema. Y en esa lógica es que está citado el canciller junto con el embajador a la comisión en el Congreso. ¿Ustedes lo dan por cerrado como alianza o tienen esperanza de que se pueda eventualmente revertir tras lo que ocurra en la comisión de la Cámara? A ver, nosotros en primer lugar esperamos que el embajador vaya con Heraldo Muñoz, con el ministro de Relaciones Exteriores, que vayan a dar la cara, que vayan a explicar qué fue esa conversación en privado que lo llevó a cambiar una decisión que parecía tomada. En segundo lugar, para nosotros yo creo que para nadie está cerrado, salvo para el ministro vocero de gobierno que tenía que salir del paso y dijo, está cerrado porque no podía decir otra cosa. Pero cuesta entender que un caso de estas repercusiones que ha tenido, repercusiones en la opinión pública, y todo generado, simplemente porque diga se mantiene, esté cerrado. Para nosotros no está cerrado y esperamos que puedan dar excusas públicas y además esperamos que también el gobierno entre en sensatez y pueda simplemente remover a este embajador ya que el embajador no hizo o no presentó su renuncia como lo debió haber hecho. ¿Y qué podría pasar en la comisión? Ojalá, en primer lugar, que expliquen qué fue esta conversación mágica que hubo en privado que llevó a cambiar de opinión, o no cambiar de opinión, porque quizás nunca la tomaron, pero que lo llevó a ratificar a un embajador que dijo cosas tan violentas. En un momento en que el país está estancado, en un momento donde lo que se habla es de poder hacer un esfuerzo público y privado, donde se hace un esfuerzo, un llamado a los empresarios a invertir, tenemos por otra parte un embajador que dice que la derecha empresarial estaba atrás de los atentados cuando todos sabemos que eso es mentira. Entonces, ¿hasta cuándo poder aguantar personas que dicen mentiras en el gobierno? Yo creo que ahí hay que dar un paso al costado. Diputado, queríamos llevarlo a otro tema también. Hay dos comisiones funcionando, operando a raíz del caso Penta. ¿Ustedes creen que esto debiera seguir así, en dos comisiones aparte, o apuestan todavía por una fusión de ambas? A ver, en primer lugar, todavía no están funcionando las comisiones. Se pidió un informe a la Comisión de Constitución, de la que yo soy miembro, que nos vamos a reunir este miércoles para poder analizar si proceden o no proceden, porque también hay una duda de si procede o no la denominada Comisión Penta. Lo que yo creo que hay que hacer aquí es investigar a fondo el tema del financiamiento de la política. No nos quedemos en un hecho puntual, sino que veamos de verdad cómo se está financiando, veamos si el sistema que tenemos nos gusta o no nos gusta como país y veamos cómo se ha ido financiando, porque no hay que olvidar que este acuerdo nace precisamente fruto de una forma de poder buscar transparentar los acuerdos, que fue el 2003 con el MOPGATE, y esto llevó a que como país buscáramos una fórmula. Pero no son dos temas distintos, uno es la investigación propia del caso Penta y otro hablar sobre financiamiento de la política en general. Son casos distintos, pero nos llevan a lo mismo, que es saber cómo se está financiando. O sea, sí, cuando de hecho llevar eventualmente la comprobación de la comisión de un delito y el otro nos podría llevar a revisar claro, cómo hemos decidido como sociedad, ley mediante, que se financia la política. Yo creo que son dos cosas. A ver, aparte, en primer lugar, a mí me impresiona lo que ha pasado con el caso Penta, porque inicialmente buscaba atacar a la UDI, siento yo, y después uno se ha empezado a dar cuenta, sin esperar, que estaba el ex ministro Velasco, aparentemente el ministro Undurraga. Entonces aquí hay una fórmula que a mí me parece que hay que estudiar. ¿Y por qué me parece que no son temas tan distintos? Porque lo que hay detrás es cómo se financia la política. Entonces, un segundito. Entonces, aquí es donde yo creo que tenemos que poner el eje. Si nosotros nos gusta o no nos gusta cómo la estamos financiando nuestra política, o incluso más allá. ¿Cómo fue? No hay que olvidarse, cuando se habla de financiamiento de política, lejos la candidatura o la campaña que tuvo más recursos fue la de la actual presidenta. Y no basta con decir está todo ok, casi lo mismo que con el caso del embajador, damos el tema por cerrado. Yo creo que hay que analizarlo y hay que ver qué es lo que efectivamente está ocurriendo. Se nos acabó el tiempo, diputado, pero cortito, a propósito de cosas distintas o no tan distintas. ¿Está de acuerdo con la comparación de Joaquín Lavín respecto a que si las empresas pueden financiar la Teletón, bien pueden financiar la política? A ver, yo creo que él se refería, para no sacarlo de contexto, a respecto de los incentivos tributarios que tiene un empresario, una empresa que quiere donar tanto a la Teletón, a temas artísticos, culturales o a la política. Que significa que todos ellos tienen una exención tributaria, un beneficio tributario. Yo creo que se refiere más a otro y no a decir aquí que Teletón y política son lo mismo, porque no son lo mismo y todos lo sabemos. Diputado Coloma, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Igualmente.